Hola, yo soy Guadalupe Osuna Coronel y actualmente estoy en séptimo semestre en la carrera de cirujano dentista y hoy les voy a hablar sobre la seguridad y confidencialidad de los datos personales. Hola, soy Guadalupe y hoy les hablaré de un tema fundamental en la era digital: la protección de datos personales, confidencialidad y transparencia en el manejo de información. Este tema es clave tanto en nuestra vida profesional como en la social, y aún más en campos como la odontología, donde manejamos datos personales muy sensibles de nuestros pacientes. Cada vez más, la privacidad y la confidencialidad se han vuelto esenciales para la confianza en las instituciones y para el respeto de los derechos individuales. Saber manejar la información correctamente y proteger los datos personales no solo es una obligación legal, sino también una responsabilidad ética para los profesionales de la salud. Les hablaré de diferentes puntos importantes a tratar desde mi punto de vista, por ejemplo, el por qué son la privacidad y confidencialidad importantes, el manejo de información y la responsabilidad de estos datos. ¿Qué es la información confidencial? La información confidencial es aquella que solo pueden ver las personas autorizadas, ya que contiene datos sensibles que podrían afectar a alguien si se difunden sin permiso. Esto incluye información personal de pacientes, como su historial médico o datos financieros. Ejemplo, los datos de salud de un paciente en nuestra clínica no pueden compartirse sin su autorización, ya que son confidenciales. Medidas de seguridad que el responsable deberá considerar. Para proteger la información confidencial, se deben aplicar varias medidas de seguridad. Controles físicos. Asegurar los lugares donde se guardan documentos confidenciales, como tener cerraduras en archivos. Controles técnicos. Usar herramientas digitales seguras como encriptación y sistemas que requieran contraseñas. Controles administrativos. Crear y seguir protocolos de privacidad y capacitar al equipo para que todos sepan cómo proteger los datos. Ejemplo en odontología. Tener acceso restringido a las fichas de pacientes y solo permitir que el personal autorizado maneje esos archivos. Los derechos ARCO protegen la información de los pacientes y les dan control sobre sus datos personales. Acceso. Pueden consultar qué datos tiene la clínica. Rectificación. Pueden pedir que se corrija su información si está errónea. Cancelación. Pueden solicitar que se eliminen sus datos cuando ya no se necesiten. Oposición. Pueden rechazar el uso de su información para otros fines, como campañas de marketing. Ejemplo en odontología. Un paciente podría pedir revisar y actualizar su número de contacto o eliminar sus datos si ya no es cliente. Cuando se trabaja con proveedores externos, terceros, ellos también deben proteger los datos personales de los pacientes. Solo pueden usar la información para los fines específicos que les indica la clínica, sin compartirla ni usarla para otra cosa. Ejemplo, un proveedor de software de gestión de pacientes no debe compartir la información de los pacientes con otras empresas ni usarla para su propio beneficio. Información pública, accesible para cualquier persona sin restricciones, como informes financieros anuales de instituciones públicas. Información reservada, temporalmente restringida por razones de interés público, como investigaciones en curso o seguridad nacional. Información confidencial. Aquella cuyo acceso se limita para proteger la privacidad de individuos, como expedientes médicos o información financiera. Ejemplo, en una empresa, el sueldo de empleados es confidencial, mientras que un informe anual de rendimiento financiero podría ser público. Los titulares pueden interponer un recurso de revisión si creen que sus derechos han sido violados. Por ejemplo, si se les niega el acceso a sus datos personales o se usaron sin su consentimiento. Pasos. Presentar una solicitud ante la Autoridad de Protección de Datos, como el INAI en México. Incluir evidencia y documentación relevante. La autoridad evalúa el caso y emite una resolución. Denuncia. Si un titular considera que una institución incumple las normativas de protección de datos, puede presentar una denuncia, que será revisada para evaluar posibles sanciones. Causales de incumplimiento. Uso no autorizado de datos personales para fines distintos a los acordados. Falta de implementación de medidas de seguridad que resulten en la divulgación de datos personales. Sanciones. Multas económicas, según la gravedad del incumplimiento y el número de personas afectadas. Suspensión o inhabilitación temporal de actividades.
especialmente en casos de incumplimientos graves. Instancias protectoras de datos personales. INAI, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En México, supervisa la protección de datos personales en entidades públicas y privadas. ITA-IPBC, Instituto de Transparencia de Baja California. Supervisa el cumplimiento de la normativa en el estado de Baja California y resuelve denuncias locales sobre el acceso a la información y la protección de datos personales. Gracias por su atención, estas son las referencias.